Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla puedes ver la respuesta a la trivia de esta noche. Ya está en el estudio Arturo Magaña Duplancher. Él es director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Anteriormente fue secretario técnico de las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte y organismos internacionales en la misma institución. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro también en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad de Leiden y el Instituto Neerlandés Clegendale de los Países Bajos. Arturo, bienvenido nuevamente a Foro Global. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Genaro. Un placer, como siempre, estar contigo. Oye, le estamos dando mucho seguimiento al tema. Primero, el tema de lo que ha pasado con los refugiados que están... hace 2 semanas estuvimos presentando varios trabajos sobre cómo la Unión Europea no ha logrado cumplir con su promesa de recibir a un grupo importante de refugiados del norte de África y de Siria, que hoy están en las fronteras, bueno, dentro del territorio de Italia y de Grecia. Y acaba de salir un comunicado también de la Comisión Europea sancionando con una infracción a Polonia, a Hungría y a la República Checa por negarse a recibir a estos refugiados. ¿Por qué se están endureciendo las políticas migratorias de estos 3 países que pues, son de los más, digamos, entre comillas, de los de más reciente integración en la Unión Europea, en la historia, digamos, de esta unión, y que habían sido, como mencionábamos en ese reportaje, de los países modelo de la integración? Bueno, pues en efecto, Genaro, hay una historia larga de estos 3 países resistiéndose a lo que consideran imposiciones externas. Yo creo que es imposible referenciar la situación actual en estos 3 países sin hacer un recuerdo brevísimo de la situación de estos 3 países bajo la influencia soviética. Es decir, para ellos, como recordarás, tanto Hungría como República Checa como Polonia tuvieron insurrecciones importantes al dominio soviético en los años 50 y en los años 60, especialmente, no sé, la primavera húngara en el 56, el octubre polaco, después en los años 60 el caso de República Checa, la primavera de Praga, y después movimientos también en los años 80 muy importantes para, digamos, liberarse de lo que consideraban claramente la influencia soviética, Solidarność en Polonia, el movimiento de Václav Havel, etcétera, The Velvet Revolution, ¿no? en República Checa. Y la cosa es que creo que hay, digamos, una reivindicación de ciertos valores nacionalistas y de cierta vertiente cristiana, de una identidad que consideran propia y de la cual definitivamente se sienten herederos y por tanto sienten que necesitan defenderla de nuevos enemigos. Ya no es el comunismo, ya es el Islam, y ya no es la Unión Soviética, ya es la Unión Europea. Entonces, en cierta medida creo que es una especie como de actualización de ese discurso nacionalista y de ese discurso además que en el caso de los 3, con independencia del signo político del partido en el gobierno, mucho más a la derecha en el caso de Hungría y Polonia, y una especie de centroizquierda socialdemocracia en República Checa, pero que de cualquier forma reivindican ese ideal conservador que tiene muchos, digamos, vías hacia, por ejemplo, defender una visión de la familia como la unión tradicional del hombre y la mujer, y una serie de agenda, digamos, de conservadurismo moral que consideran propio y que tienen que defender frente a una ola liberalizadora de la Unión. Creo que el tema refugiados y migrantes ha sido especialmente importante, dado que ellos no se han cerrado, por ejemplo, a la inmigración cristiana o al refugio de personas perseguidas por su fe católica. Es el caso de los cristianos iraquíes, por ejemplo, que han encontrado refugio en República Checa, y de otras minorías étnicas, siempre cristianas católicas, con las que no tienen problema estos países. Es clarísimamente contra el Islam. Claro. Oye, al mismo tiempo, bueno, este sentimiento antiinmigrante y también esta islamofobia no es única, digamos, no es endógena nada más de esos 3 países, es un sentimiento compartido, ya lo hemos platicado en otras ocasiones contigo también de cómo ocurre lo mismo en otros países europeos. Claro. Pero me tocaste un punto que quiero detener un poco en él porque me parece importante. La identidad de Polonia, por ejemplo, por un lado enfrentando al gobierno de Rusia, al gobierno de Vladimir Putin, con un proceso de, como ellos lo han llamado, de descomunización, y ahorita tienen un problema incluso con el gobierno de Putin porque van a quitar varios de los monumentos que recuerdan la invasión soviética a Polonia. Y por el otro también esta afrenta a la Unión Europea, por cierto que está haciendo ahora, tiene una infracción Polonia por parte de la Unión Europea por la reforma judicial. Y por el otro, otra vertiente es la relación que parecen tener ahora muy simbiótica con Donald Trump, ¿no? Acaba de estar Trump allá antes de ir a París y antes de su otra gira europea. Fue recibido con bombo y platillo, lo adoraron, hubo muy buena conexión entre ellos, ¿no? ¿Cómo está viendo Polonia hoy? ¿Con qué tipo de identidad? ¿Europea? ¿Más atlántica hacia Estados Unidos? En efecto, ¿es este sándwich en medio de Rusia?
Bueno, históricamente han tratado de resistir la influencia cultural tanto rusa como alemana, un poco por estar en medio. Pero efectivamente, es decir, este discurso de Trump en la Plaza Central de Varsovia, principios de julio, antes de que viajara a Hamburgo, el primer país que visita un presidente de los Estados Unidos en una visita, digamos, bilateral, sobre todo con una convergencia ideológica importante. Donald Trump decía, por ejemplo, que el pueblo polaco es el que mejor representaba el alma de Europa y fue recibido efectivamente como una especie de rey ya completamente fuera de realidad contextual. Pero creo que sí tira mucho hacia allá, es decir, hacia una identidad propia de este grupo bisegrado que se ha constituido como un grupo like-minded, ¿no? Pensando en la misma agenda conservadora, muy cercana al Partido Republicano en Estados Unidos, muy cercana a la agenda de Donald Trump y sospechosamente también cercana a grupos de derecha en otros países en Europa. Claro. Claramente me parece que es una especie también de resultado de los últimos procesos políticos en donde la izquierda pues no había conseguido mantener también una identidad muy clara y las sociedades terminan recuperando un conservadurismo añejo, ¿no? No es que toda la sociedad polaca ni que toda la sociedad checa húngara terminen, digamos, en ese costal, pero buena parte de ella creo que está siendo seducida por reformas económicas muy agresivas que les están acercando al pleno empleo, Polonia la sexta economía de la Unión Europea, etcétera, quizá a cambio de cierta agenda conservadora que algunos prefieren tolerar, ¿no? Claro. Y otros prefieren coexistir con ella sin ningún problema. Claro, hoy me queda un minutito y no hemos tocado el tema de la reforma judicial, que ya la vetó el presidente, pero que sigue existiendo, sigue estando ahí, la van a tratar de impulsar, incluso a lo mejor de modificar. Pero había dos temas que le preocupaban a la Comisión Europea, ¿no? La edad de retiro de los magistrados, para hombres diferenciada 65 años, mujeres 60, y esto Europa lo considera una discriminación por género, y el poder que tendría el Ministerio de Justicia para remover de sus cargos a magistrados, sobre todo presidentes de algunas comisiones o tribunales. ¿Tú crees que vaya a prosperar esta reforma? ¿Va a salir una reforma más light? ¿Se está encaminando Polonia hacia una regresión autoritaria? Es interesante ver el papel del presidente. El presidente vetando una decisión de la primera ministra que consiguió los votos en el Parlamento. Hay que decir que sí hay un fenómeno de concentración del poder muy inusual en Polonia. Nunca había tenido el poder el mismo partido de tener, este partido Ley y Justicia, las dos cámaras, el control de las dos cámaras para hacer sacar estas iniciativas. Aún bajo el supuesto del veto presidencial, ellos podrían restablecer la vigencia de estas leyes. Preocupa sobre todo el hecho de que, bueno, hay una reacción frente a estas dos leyes vetadas, la otra parece que no será vetada, y sin embargo la presión es creciente tanto en las calles como en el seno de la Unión Europea. Claro. Al final también hay una discusión sobre el liderazgo en Polonia de este propio partido vis-a-vis la oposición, representada por Donald Tusk, el actual presidente de la Comisión Europea, a quien acusa la élite polaca de inmiscuirse en temas domésticos. Casi de traidor, ¿no? Pero efectivamente hay una deriva autoritaria que creo que hay que revisar con lupa, pero que tiene una esperanza, porque definitivamente el papel del presidente me parece que es notable. Claro. Pues vamos a darle seguimiento a este tema y a las protestas que sigan en las próximas semanas. Y te invitamos nuevamente para que vengas a actualizarnos. Con mucho gusto, Genaro. Claro. Muchas gracias a ti por habernos acompañado y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito a